Bienvenidos a este tutorial sobre elaboración de la entrevista como una técnica de comprobación de campo y como su instrumento el respectivo guión de entrevista. ¿Qué es una entrevista? ¿Cómo podemos definir una entrevista? La entrevista es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una de las técnicas de investigación, pero es una técnica directa, donde de manera directa nos encontramos con nuestros informantes, con las personas entrevistadas e interactuamos con ellos. Hay una interacción directa. Y es para recolectar los datos con la intención, con el objetivo que tiene la entrevista implícita por la misma investigación. Y en nuestro caso, ¿cuál sería? Obtener información para comprobar, para corroborar nuestra hipótesis de investigación. Tenemos que entender que no es hablar por hablar, sino es una interacción con objetivo de obtención de datos. ¿En relación a qué? A nuestra hipótesis de la investigación. Por otro lado, encontramos otra definición que nos dice que es una técnica orientada a obtener información de forma oral. Aquí la importancia es esta obtención de información de una manera oral. La entrevista no se realiza por escrito, se realiza de una manera oral y personalizada, en persona. El investigador, nosotros, tendremos que de manera personal platicar con nuestro informante sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes, lo que han vivido, lo que sientan, lo que piensen, lo que opinan los informantes, en relación a la situación que se está estudiando, en relación a nuestro tema de investigación y concretamente en relación a nuestra hipótesis. En esto consiste la entrevista. Esta palabra entrever, estar viéndose, estar platicando, estar intercambiando ideas de manera oral, es la esencia de una entrevista. ¿Qué características tiene la entrevista? La entrevista es una conversación directa. Platicamos de manera directa, dialogamos de manera directa, no se trata de yo mando las preguntas y la persona por ahí me las contesta en un audio, en un video, sino es una plática, es una conversación directa, con el fin de obtener información específica. Y para obtener esta información específica yo necesito tener claro el objetivo de mi entrevista. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de información quiero perseguir? Y esta información específica se va a ver reflejada en un guión de entrevista, en la lista de preguntas, en la lista de indicadores que yo plantee en mi guión y los que me van a llevar de la mano para obtener la información que me interesa. También permite conocer lo que piensan, sienten, creen o hacen las personas. Esta plática personal me permitirá identificar precisamente esto, pensamientos, sentimientos, creencias de las personas. Es mucho más personal, es mucho más profunda a lo que, por ejemplo, es una encuesta, donde al darle las respuestas ya determinadas al sujeto, de algún modo le estamos eh, planteando cuestiones muy objetivas y cuestiones muy precisas, pero de carácter más objetivo. La entrevista permite este encuentro con la subjetividad del informante. Por lo tanto, lo que nos dice la siguiente característica, permite acceder a situaciones que no se pueden observar directamente. La entrevista nos permite obtener información que con una simple observación no pudiésemos obtener. En la entrevista el investigador es parte del instrumento de recolección de información. Es decir, nosotros formamos parte de la entrevista, somos elemento activo al aplicar esta técnica y al utilizar los instrumentos que tenemos, en este caso el guión de entrevista.
Hay diferentes tipos de entrevistas dependiendo la tipología. Por ejemplo, por su finalidad, tenemos entrevistas de trabajo, entrevistas médicas, las de investigación, periodísticas, etc. En caso nuestro, pues nos interesa la entrevista de investigación. Por su forma, hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Entrevistas estructuradas, los guiones de entrevista, las preguntas en el guión de entrevista son muy precisos, son muy definidos, muy concretos y no le permiten al entrevistado explayarse, explicar más, sino van directamente a datos precisos, concretos. La semiestructurada mezcla los dos elementos, tiene tanto preguntas precisas, concretas, como de repente plantea situaciones como por qué, para de esta manera permitir que el individuo pueda ampliar su planteamiento. Y las abiertas, estas consisten en elaborar preguntas que permitan al entrevistado, que permitan al informante, desarrollar su respuesta de una manera libre. En este caso, las preguntas son abiertas. Lo que debemos de evitar, lo que debemos de cuidar en una entrevista de carácter de investigación, evitar preguntas cerradas, preguntas que el entrevistado contestaría sí o no. Para conseguir una respuesta sí o no, sirve la encuesta. Entonces, en estos casos es mejor aplicar una encuesta, es más rápido, más fácil y a la mayor cantidad de personas. En caso de la entrevista queremos profundizar, por lo tanto, nuestras preguntas no deben de ser preguntas cerradas, no deben ser preguntas a las cuales el entrevistado simplemente podría contestar sí o no. Según el tipo de interacción, podemos tener una entrevista cara a cara, donde estamos en el mismo lugar reunidos, entrevistado entrevistador. Puede ser telefónica o puede ser mediante tecnologías de comunicación audiovisual que en la actualidad conocemos, una videollamada, una reunión en plataformas de síncronas como Zoom, Meet. Cualquiera de estas modalidades se pueden utilizar para llevar a cabo nuestra entrevista. Por la situación que estamos viviendo, la situación de confinamiento, probablemente las entrevistas que vamos a realizar en este caso, en la investigación, serán pues o a través de telefonía o a través de alguna tecnología de comunicación audiovisual. ¿Quiénes serán los sujetos de estas entrevistas? Hay diferentes tipos de sujetos. Nosotros vamos a aplicar entrevistas a dos sujetos, a dos tipos de sujetos, a informantes clave y a especialistas. ¿A quiénes entendemos por informante clave? Informante clave son personas que conforman parte de nuestra muestra de investigación, que son parte de la muestra, son los sujetos de nuestra investigación. Y en este caso, nosotros seleccionaremos de esta muestra 2, 3 informantes claves. Con 2, 3 personas es suficiente para nuestras investigaciones, a los cuales los vamos a entrevistar. Y ellos para nosotros, ¿por qué los identificamos como clave? Porque por alguna razón, dentro de toda la muestra que fue elegida al azar, nosotros una vez que aplicamos por la encuesta, pudimos identificar entre estas personas por ciertas características que tienen una serie de características que nos pueden aportar información especial. Por ejemplo, si nuestra investigación se refiere a relación que hay entre la dieta y, por ejemplo, el IMC de las personas, entonces una vez aplicando la encuesta, identificando personas con IMC alto, IMC bajo, podemos después seleccionar ya de manera libre, no al azar, sino invitar, por ejemplo, a 2 personas con IMC muy alto y 2 personas con IMC muy bajo, y tendríamos ahí 2 y 2 informantes clave, 2 informantes claves con IMC bajo y 2 informantes con IMC alto. Y elaborar entrevistas, elaborar guiones de entrevistas y aplicar entrevistas a estos 2 informantes con IMC alto y a los 2 con IMC bajo.
o por cualquier otro tipo de razones. Serían las personas, o por ejemplo, que demostraron mayor interés, que cuando le aplicamos la encuesta se mostraron muy cooperativos para poder profundizar en la información, entendiendo que ya no vamos a preguntarle lo mismo que hemos preguntado en la encuesta, sino vamos a profundizar. Por eso las preguntas serán abiertas para que profundizamos la información con estos informantes claves. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos dos tipos de informantes clave, entonces podríamos seleccionar 2 y 2, de esta manera realizar 4 entrevistas. Si no hay una tipología específica, podríamos seleccionar 3 informantes clave. Aparte de informantes clave, otros sujetos de entrevista pueden ser los especialistas en los temas, en el tema de investigación que nos interesa. En este caso, tendríamos que buscar a una persona que por su labor que desempeña, por su formación profesional, por su puesto que desempeña en una institución, se considere como especialista en el tema. Y hacerle un guión de entrevista muy especializado, muy propio, donde él nos aporte elementos teóricos como especialista y desde su experiencia como especialista que él ha vivido para reforzar nuestra investigación. En este caso, en esta investigación, vamos a acudir a un especialista y tendremos que especificar a qué especialista nos estamos refiriendo de acuerdo a la entrevista que vamos a realizar. Aquí también cabe señalar que en caso de los especialistas es importante que las entrevistas no sean anónimas. Aquí sí necesitamos contar con el nombre y con la especialidad que tiene el entrevistado. En caso de informantes claves, debemos de pedir autorización y preguntar si el informante clave quiere proporcionarnos su nombre o no. En este caso es libre y no es necesario proporcionar nombres a los informantes claves, se puede guardar el anonimato. ¿Cómo se elabora un guión de entrevista? El guión de entrevista es nuestro instrumento con el que vamos a contar, independientemente del medio digital que nos va a servir para realizar la entrevista, la computadora, el teléfono, la cámara, pero el instrumento base es nuestro guión de entrevista. Y este guión de entrevista se va a dividir en 5 partes. La primera parte es la presentación del entrevistador. Aquí tendremos que nosotros presentarnos ante el entrevistado. Y aquí tenemos un ejemplo, es bastante libre esto, pero por si sirve, podemos empezar. Buenos días, gracias por permitirme realizar la presente entrevista. Mi nombre es Fulanito Betal, vengo del Colegio Miguel Hidalgo. El motivo de este encuentro es de realizarle algunas preguntas referentes a, y le comentamos de qué se trata. Después, en la parte 2, vamos a pedir datos del entrevistado. ¿Cuál es su nombre completo? Acordando que en caso de que sea informante clave y no quiera revelar su nombre, quiera anonimato, pues no le preguntamos esto. Preguntamos algunas características. Esos son los ejemplos nada más. Por ejemplo, en la entrevista al especialista, ¿cuál es su especialidad? ¿Cuánto tiempo tiene de graduado o de salido de la universidad? ¿O cuánto tiempo lleva laborando en la institución? Puede describir las funciones que desempeña. O sea, aquí son, etcétera. Son ejemplos de preguntas donde vamos a preguntar por datos del entrevistado. Posteriormente viene ya la parte 3, que es la investigación, y ahí elaboraremos toda la serie de preguntas referentes a nuestra hipótesis, referentes a nuestra investigación. Aquí vendrán realmente las preguntas que nos van a servir para nuestra investigación. En la parte 4, haremos cierre de la entrevista. Gracias por su tiempo, fue usted muy amable, le agradecemos, nos despedimos. Y en la parte 5, observaciones. Vamos a dejar un espacio, no vamos a comentar ya nada con la persona, sino una vez terminada la entrevista, vamos a anotar en la hoja donde vamos a hacer reporte de entrevista, o vamos a grabar ya nosotros solos como mensaje de voz, las observaciones personales nuestras sobre la entrevista.
cómo fueron las actitudes del entrevistado, cómo fue su comportamiento, cómo lo percibieron, o algún dato específico que se llevó a cabo durante la entrevista, para tener esta referencia, si ocurrió algo, si la entrevista tuvo que interrumpirse. Son observaciones personales nuestras sobre lo que ocurrió en la entrevista. Y de esta manera tendríamos listo nuestro guión de entrevista. Y este guión de entrevista tenemos que presentarlo en la parte de metodología de la comprobación empírica. Tenemos que especificar a cuántos informantes claves vamos a entrevistar y elaborar sus guiones de entrevista a los informantes clave, y a qué especialista vamos a entrevistar y el guión de entrevista al especialista, ya que obviamente no serán las mismas preguntas que le haremos al especialista en el tema que a nuestro informante clave. Por ejemplo, si yo hago una investigación sobre relación entre alimentación y la actividad física de los alumnos, o desarrollo físico de los alumnos, pues al especialista no le voy a preguntar cómo se alimenta él o qué actividad física hace él. A él le voy a preguntar cuestiones que él como especialista podría aportar desde su experiencia teórica. Y a los informantes claves les preguntaré sobre su situación, sobre su vida, sobre cómo se sienten, sobre qué influye en su tipo de alimentación, qué los motiva a hacer o no ejercicio, etcétera, etcétera. Esto entonces sería una de las posibles técnicas y su instrumento de investigación de campo. Espero que sea de provecho, y pues les deseo éxito en elaborar sus guiones de entrevista y posteriormente llevarlas a cabo. Muchísimas gracias.